chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Helen y bienvenidos a Expressions de DIY Channel. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar quiero comentarles que nuestro canal acaba de llegar hace poquito a sus primeros 1000 suscriptores. Por ende quiero agradecerles enormemente por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por suscribirse o simplemente por estar ahí presentes siempre y esperando el próximo video. El 19 de agosto, para ser exactos, me llegó esta notificación. La verdad no lo podía creer. Quedé muy sorprendida, pero a la vez contenta porque creí en mí, en mis capacidades, en mi perseverancia y nunca me di por vencida porque sé que tener un canal de arte no es nada fácil. Perdón chicos, pero creo que sí es fácil porque cualquiera hoy en día puede tener un canal de YouTube. Aquí el problema radica en ser paciente, tener el tiempo suficiente y sobre todo ser perseverante. Yo creo que es una tarea nada fácil, pero si uno tiene el objetivo en mente, pues lo puede lograr. Aquí lo complicado es que la gente guste de tu contenido, de que tenga el tiempo para poder ver el video completo. Y es aquí donde uno dice, pues verá el video completo o no lo hará o solamente le pondrá un like. Pero entonces eso no nos ayuda porque lo que queremos nosotros es que ustedes disfruten todo el contenido. Y ahí es donde uno se da cuenta si realmente ellos están disfrutando este contenido. Si ustedes están disfrutando este contenido, pues este contenido se vuelve un contenido de valor. Y eso nos ayuda bastante porque nos inspira a crear más y pues a echarle más ganas, a seguir adelante. La verdad les agradezco muchísimo porque de los 57 videos que he publicado en este canal, hemos logrado que 10 de ellos cuenten con más de 1000 vistas. ¿Y recuerdan este video de cómo hacer una mandala? Pues les cuento que este video está en el primer lugar de mi canal, tiene 26k, o sea 26,000 vistas. Y ahora les cuento cuántos likes tiene. A ver, tiene 972 likes, muy pronto llegará a 1k, o sea a 1000 likes. Lo cual me hace muy feliz. La verdad me hace muy feliz, pero aún así a veces no lo creo, porque aún recuerdo cuando grabé ese video y me puse muy nerviosa porque no sabía si estaba haciendo lo correcto o no. Pero conforme uno va adquiriendo experiencia se va dando cuenta cuáles son los puntos que uno debe tocar, en este caso cómo hacer una mandala que no es nada fácil. Pero bueno, quise compartirles mi poca experiencia que en ese momento tenía, que eso fue aproximadamente hace 2 años. Pues ahora en agradecimiento quiero traerles la nueva versión de este video. Es una versión como hacer una mandala 2.0 o algo así. Bueno, con un poquito más de experiencia en este mundo de las mandalas y el Zentangle Art. Así que sin más, vamos a ver el video. Para crear una mandala necesitaremos lo siguiente: un lápiz y un borrador, un compás para hacer los círculos, o también pueden hacer uso de este tipo de regla donde viene diferentes tamaños de círculos. También pueden adquirir este tipo de plantilla especial para hacer mandalas, por si quieren evitar trazar tantos círculos. Para comenzar vamos a necesitar una hoja. Yo estoy usando una hoja reciclada ya que es una mandala de práctica. Paso 1. Lo primero que debemos hacer es plegar el papel de la siguiente manera. De esa manera crearás las líneas divisorias. Paso 2. El siguiente paso es tomar el compás y posicionar la punta en el eje o punto principal. De ahí comenzarán a hacer los círculos que puede ir de pequeño a grande o viceversa. Yo siempre comienzo de más grande porque así sé de principio de qué tamaño será mi mandala y cuánto espacio debo dejar entre cada círculo al descender.
número 3. Una vez que tengamos esta plantilla, podremos comenzar a dibujar la mandala. Partiremos ahora sí desde el eje principal o punto central. Si desean pueden colocarle un punto, luego encerraremos ese punto para luego comenzar a hacer los patrones. Iniciaré con unas hojas picudas así como esta. Voy a dibujar unas rayitas divisorias en el siguiente círculo. De esa manera sé el espacio que hay entre cada hoja. Entonces jalamos una línea de cada lado hasta unirlas hacia arriba al punto medio del siguiente círculo, que si se dan cuenta viene a ser la mitad de la hoja. Entre cada hoja colocaré una gota. A las hojas picudas les pondré una línea en medio para que no se vean tan vacías. Luego encerraré todo en un círculo. Voy a seguir haciendo más de estas marcas para enfatizar o intensificar los pliegues, ya que a veces no se aprecia por la luz de arriba. Acá haré más hojas picudas pero más grandes y más anchas. Entre ellas dibujaré una espiral y dentro de las hojas dibujaré 3 petalitos alargados. De nuevo encerraré todo y vamos con el siguiente nivel. Ahora haré unos pétalos grandes y bien redondeados. Dentro de ellas unos espirales anchos en posición horizontal. Luego bordearé con una línea cada pétalo de la flor. Luego decoraré con líneas o palitos alrededor de la flor como si fuera el fondo para darle a la flor más realce. Estoy dividiendo todo el círculo en mitades para proporcionar la distancia entre cada palito. Y vuelvo a encerrar todo. Como ven, cada cierto tiempo tengo que encerrar los patrones por grupos para que vayan por niveles y no se vea tan recargado, y además así se me hace más fácil dibujar. Ahora unos pétalos grandes y alargados. Dentro de ellas unas hojas anchas bien puntiagudas. Dentro de ellas unas V simulando como el gras o pastito. Y encima de las hojas colocaré unas conchitas. Luego bordearé esos pétalos grandes con unos pétalos más pequeños. De cada 2 pétalos saldrá una hoja grande y ancha. Entre ellas colocaré 2 espirales de lado a lado. Dentro de cada hoja delinearé una hoja más pequeña. Y en sus puntas haré un semicírculo y de ahí saldrán unas líneas como las venas de las hojas. Cerramos todo esto con un doble círculo ancho lleno de palitos. Esto sirve para separar este nivel del próximo, que es el último y que tiene patrones mucho más grandes. Para esto haremos unos pétalos grandes pero achatados y los bordearemos con unos pétalos pequeñitos. Y finalmente, dentro de los pétalos grandes colocaremos espirales horizontales y listo. Para la segunda opción haremos una mandala parecida, solo que esta vez utilizaremos este stencil o plantilla de plástico, para ver qué tan fácil es trabajar en ella. Según dicen que es una herramienta muy útil, así que vamos a ver.
Por cierto, es primera vez que la uso, así que lo haremos juntos. Comenzamos centrando el stencil sobre el papel y de primera vamos a ubicar el punto céntrico para de ahí poder comenzar a trazar todas esas líneas y marcas. Chicos, algo que acabo de notar es que la punta de mi lápiz es más delgada que esas líneas. Por tanto, cambio de lápiz o me decido a qué línea me apego, si a la derecha o a la izquierda, porque si no mis líneas saldrán chuecas. Y lo que queremos, o mejor dicho, lo que necesitamos es que esta plantilla sea útil. La otra opción es utilizar una regla para trazar las líneas de la plantilla. En este caso yo lo estoy utilizando después para corregir cualquier error. Si desean, pueden utilizar el compás para trazar los círculos con más precisión. O también puedes utilizar este tipo de regla para hacer los círculos. Ahora sí, disfruten del proceso y de la buena música.
Una vez terminado, vamos a trazar toda la mandala con un marcador negro. Les cuento que se me ocurrió poner el dibujo sobre esta mesa giratoria, ya que así se me haría más fácil y para mi mano mucho más flexible poder repasar todo sin estar moviendo la hoja a cada rato. También puse un cartón para que no manchara la mesa. Por cierto, estoy usando un Sharpie negro punta delgada y ahora sí comenzamos a trabajar. Y listo, así quedaron estos diseños, y así como estos tengo algunos otros, los cuales aparecen en el primer tutorial de cómo hacer una mandala. Y por cierto, no se olviden de darle un vistazo a ese video. Chicos, espero que les haya gustado este video de cómo hacer una mandala desde cero. Como ven, no es nada difícil, cualquiera lo puede hacer. Espero que realmente les haya inspirado a crear sus propias mandalas. Si les gustó el video, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos, familiares y lo más importante, no se olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón de la campanita. Bueno chicos, cuídense mucho, eso es todo por hoy y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!